Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestros encuentros virtuales organizados por la Embajada de España en Turquía y el Instituto Cervantes de Estambul. En la sesión de hoy, dedicada a literatura, tenemos como invitado muy especial a Juan Eslava Galán, escritor, autor de más de 90 obras de todo tipo, novelas, ensayo de historia, viaje, cocina, poesía. Conocido sobre todo por su novela En busca del unicornio, ganadora del Premio Planeta, y por la serie de obras de divulgación Historias para escépticos, nos acercaremos hoy a su último libro, La Biblia contada para escépticos, y alguno de los anteriores para conocer mejor a este autor, quizá el más leído de divulgación histórica en España. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Juan Eslava. Muchas gracias por atendernos, por participar con nosotros en este programa, en nuestro programa de actividades de encuentros virtuales que organiza la Embajada de España en Turquía y el Instituto Cervantes de Estambul. Y hoy pues nos sentimos más que agraciados de tener a Juan Eslava, a quien hemos calificado, hemos hablado en la pequeña introducción que antecede a esta charla, como un todoterreno de la creación de la literatura. Ha tocado pues casi todos los palos, desde narrativa, novela, podríamos decir, histórica, ensayo de todo tipo, poesía. Para empezar, ¿cómo define su obra creadora? ¿Es más novela? ¿Es novela histórica? ¿Es historia novelada? ¿Ensayo? ¿Con qué se encuentra más contento, más cómodo? Bueno, ante todo, buenas tardes. Y estoy encantado de conectarme con Estambul y con Turquía, que es una ciudad y una nación que me encanta, a la que he ido muchas veces y a la que Dios mediante, si, inshallah, si quiere la pandemia dejarnos, volveremos algún día. Bueno, pues yo ya tengo 73 años y creo que no tengo mi vocación bien definida, así que a esta edad ya tampoco espero que se me defina, ¿no? Por una parte, cuando estoy haciendo ensayo, me apetece escribir novela. Cuando estoy haciendo novela, me apetece escribir ensayo. Así es que desde hace quizá unos 15 años estoy intentando hacer una especie de novela ensayada o de ensayo novelado que parece que le va gustando a la gente y bueno, pues en esa senda ando. Efectivamente, gran parte del éxito de Juan Eslava, que es quizá el autor de divulgación histórica más leído en España, reside en estas obras de los últimos años de una serie que ha dado un llamar Historia para escépticos y que incluye episodios tan variados como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Revolución Rusa, la conquista de América, y ahora incluso más recientemente incluso se ha atrevido a tratar la Biblia. ¿Quiénes son estos escépticos? Bueno, para ¿Por mí, qué escépticos? sí, me dirijo al público que prefiere pensar por su cuenta. Es decir, yo en estos libros intento dar una serie de claves que no siempre tienen por qué estar de acuerdo con lo que yo pienso sobre el tema, sino que digo lo que yo pienso, obviamente, pero también intento decir lo que piensan otros para que sea el lector el que saque sus propias conclusiones. Incluso hemos dicho que se ha atrevido con la historia de la Biblia o un poco a tratar o a desmenuzar la Biblia, que en alguna ocasión ha dicho que no se trata de un libro, sino que se trata más bien de una biblioteca, de una colección, ¿no? Sí, efectivamente, claro, le llamamos Biblia, la palabra griega, los libros, pero se trata de una biblioteca, evidentemente, y en esa biblioteca hay libros de muy distintos géneros. Algunos son aburridos, evidentemente, pero es que otros no lo son, otros son pura literatura, literatura de ficción. Y entonces lo que yo intento es que el lector vea la Biblia no como un libro religioso, también lo es, evidentemente, sino como un libro que se ha formado a través de la historia, que tiene unos cuantos siglos de historia, que recoge plumas muy variadas. Se supone que hay unas 40 y tantas plumas en la redacción de la Biblia,
Hombre, hay libros, incluso para mí el poema de amor más fantástico que existe, el mejor poema de amor que existe es El Cantar de los Cantares, que es incluso un poco verduzcón, si queremos verlo así, ¿no? Es decir, que Tiene en la sus Biblia momentos, sí. sí, se contiene de todo. Entonces, yo que personalmente soy agnóstico, yo sin embargo rompo una lanza y las que haga falta por la lectura de la Biblia, no digo de todas sistemáticamente, sino que, en fin, el lector con su criterio pues tiene que escoger las cosas que le gustan dentro de la Biblia, pero que hay que incorporarla al acervo literario mundial, clásico, quiero decir, ¿no? Porque evidentemente, por otra parte, nosotros somos hijos de una civilización judeocristiana que en parte se ha basado en la tradición latina y en la tradición griega, y en la otra parte se basa en la tradición hebrea. Digamos, esos son los componentes de la civilización occidental a la que pertenecemos y que hay que reivindicar. Entonces no podemos dejar a un lado la Biblia. Pero completamente de acuerdo, pero para eso, para un lector del siglo XXI, escéptico, agnóstico, incluso podemos decir descreído, ¿qué le podría aportar la Biblia? En toda la historia de la cultura, pues obviamente la Biblia pues, y los relatos bíblicos, lo que se llamaba la historia sagrada, tiene una gran importancia, ha representado un gran papel en la historia de la cultura, pintura, literatura, escultura, en todas las artes, pero para este siglo XXI más descreído o más, en fin, un poco más escéptico, la Biblia, ¿qué puede aportar a un lector nuevo que no le llega tampoco toda esta ola de la cultura clásica? Pondré un ejemplo. La gente que ahora viaja, la gente de cierta cultura, obviamente, que ahora viaja, pues una de las cosas que hace es visitar museos, y visitar iglesias, visitar catedrales. Si uno no tiene una base de conocimiento bíblico, esa persona no se entera de por lo menos la mitad de lo que ve en un museo o la mitad de lo que ve en una catedral o en una iglesia. Porque todos esos cuadros que nos demuestran, que nos muestran escenas de la historia sagrada, obviamente, si uno no conoce la Biblia, no sabe interpretarlos. Empezando por ahí, es decir, que es tan importante como eso, ¿no? Digamos, la Biblia ha inspirado aproximadamente, no exagero, pero aproximadamente la mitad de las obras de arte de Occidente se basan en la Biblia. Así que es tan importante como eso, dejando al margen su aspecto religioso. Me quedo solo con el aspecto cultural. En su libro, y esto es unas notas que quizás pueden ser también generales para todas sus obras, combina muy bien el rigor a través de una bibliografía selecta con el humor, o sea, con un estilo más bien desenfadado, huyendo del academicismo de alguna manera, intentando un tono cercano con el lector, a veces incluso interpelándolo. Por ejemplo, en el libro puede chocar a veces los calificativos que le da a alguno de los personajes. Ahonda, creo, y también por lo que decía de rigor de las fuentes, ahonda también en fuentes de la propia religión judía, en fuentes del propio judaísmo para sacar esas historias o esos entresijos de las historias que no están expresadas en el propio texto, ¿no? Claro, eso es fundamental porque hay que tener en cuenta el gran placer de un judío siempre ha sido hacerse rico para poder dedicarse a discutir en la sinagoga aspectos de la Biblia. Es decir, ha sido exactamente eso, les encanta discutir, por eso son tan buenos como filósofos, ¿no? Es decir, lo llevan en la sangre. Y entonces, claro, la Biblia ha originado una serie de obras que son, bueno, el Talmud, la Mishnah, todo lo que es paralelo a la Biblia, que son interesantísimas para aplicarlas a la Biblia. Entonces, claro, nosotros estamos inmersos en una cultura cristiana que desprecia todo eso, pero yo creo que hay que aplicarlo también, tenerlo en cuenta, porque, claro, eso lleva siglos de desarrollo y es también muy interesante para explicar la Biblia.
¿Y ese tono desenfadado es buscado, es un intento desmitificador de alguna manera? O... Bueno, yo hice filología moderna y después hice mi tesis doctoral sobre historia. Quiero decir que también he padecido el academicismo y pienso que para ser divulgador de historia, obviamente uno tiene que apartarse de ese tipo de cosas, es decir, uno tiene que apartarse de escribir para los colegas y descender o ascender a escribir para la gente normal, la gente que le interesa la cultura, pero que no tienen a lo mejor esos fundamentos que se necesitan para leer ciertas cosas crípticas que se han subido, digamos, muy a la parra. Entonces, bueno, pues yo escribo un poquito a la pata a la llana, y, como si hablara con un amigo. El lector para mí es un amigo y tenemos una conversación en la que yo le estoy comunicando cosas que he leído previamente para él, y se lo digo de la manera más simple posible. Y cuando se me ocurre un chiste, que a veces, obviamente, claro, las situaciones bíblicas se prestan mucho a los chistes. Se me ocurre un chiste, pues yo lo suelto. Algunas veces más fino, otras veces de grano gordo, pero en fin, eso ya depende del momento. Y de todos los personajes que aparecen en la Biblia y que cita en su obra, ¿cuál le ha llamado más la atención? ¿Cuál destacaría? Creo que pone siempre, o parece poner el foco en personajes que no son los grandes personajes que nos han llegado hasta nosotros, que siempre están recubiertos de ese gran relumbrón que nos ha dado también la historia sagrada y toda la iconografía. Sí. Pero a veces pone el foco en otros personajes pequeños, secundarios, pero que resultan muy, muy interesantes. ¿Cuál es su personaje favorito de todos los relatos? Bueno, hay un personaje patético que yo le tengo cierto cariño, es el rey Josías. La historia de Israel es relativamente simple. Ellos están colocados en un lugar que es privilegiado desde el punto de vista estratégico, lo sigue siendo ahora, claro, y están entre dos grandes potencias, que son lo que haya en Mesopotamia, donde se suceden, ya sabemos, ¿no? Sumer, Babilonia, los asirios, etcétera. Lo que hay en Mesopotamia, país muy rico, donde se suceden grandes imperios, y lo que hay en Egipto, país muy rico, donde se suceden grandes imperios. ¿Y en medio qué están? En medio están el pueblo de Israel en Canaán, en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ahí Jesucristo, perdón, Dios, Yahvé, les hizo la faena de prometerle la única parcela de Oriente Medio donde no hay petróleo. Pero bien, bueno, eso hay que... era el pueblo elegido. Pero están entre esos dos gigantes. Entonces siempre han sido un pueblo abusado por unos o por otros. Pero el rey Josías, de pronto, en un momento de él hereda el reino, en un momento que hay debilidad en Mesopotamia y debilidad en Egipto, y él de pronto sueña con ser un gran personaje y un gran emperador. Él se inventa, entre otras cosas, o su entorno se inventa lo de la grandeza de David y Salomón, que eso es absolutamente falso. La arqueología demuestra que fueron dos reyes de pastores más bien pobres. Pero él se inventa esa grandeza porque es la que él quiere asumir para el pueblo de Israel. Sin embargo, le sale mal, por eso es una figura patética, le sale mal porque de pronto los egipcios quieren pasar por tierra de Israel para atacar Mesopotamia, entendámonos. Él dice que no, él cree que tiene fuerza como para decir no, yo no permito que pasen por aquí, lo derrotan en la llanura de Meguido y muere en la batalla. Entonces, ese gran intento que tiene, que es la base de la Biblia, el gran intento de que el pueblo de Israel de pronto sea grande y tal, se queda yugulado en este hombre patético, ¿no? Por eso digo, este es para mí la figura que me parece más interesante, más novelesca de la Biblia y más épica. Pero, de acuerdo, pues sí. Además es un poco el creador, el que inicia la redacción o la recolección de los relatos justamente para, sí, efectivamente. para construirse Su un entorno, relato que dé forma o que sustente su ideología. Sí, efectivamente, sí.
Hay un par también, en mi opinión, un par de curiosidades, hay muchas, ¿no? Pero dos que me han llamado mucho la atención. Una es la de la figura de Lilith, esa primera Sí, mujer antes de Eva, que sí, sí, aparece, sí, no sí. aparece mencionada, pero que podría estar por ahí Sí, medio escondida. está la sombra de Lilith, que finalmente, como evidentemente, claro, la Biblia se ha hecho de acumulación de muchas tradiciones anteriores, ¿no? Entonces Lilith parece que sale rana y entonces hay que olvidarla porque al final hacen de ella un demonio, una señora que se acuesta con demonios y que concibe demonios y se inventan ahora a Eva, que en fin, también metió la pata con la de la manzana, pero bueno, es mucho más presentable, digámoslo así, ¿no? Eh, De la misma serie de historias para escépticos, la obra anterior estaba dedicada a la conquista de América. Pasamos de la, Sí, de la historia, del origen de la historia del mundo, a un sí, poco sí. al origen de nuestra historia común, ¿no? Y ahí también volvemos a ver ese aspecto desmitificador, porque nos encontramos con un personaje como Colón, quizá, que lo tenemos en todas las ciudades, en calles, en plazas, en cafés, y sin Sí, sí, embargo, sí. en la obra aparece un poco como un buscavidas por un lado y un poco un vividor, alguien así que intentaba, bueno, pues aprovecharse de la situación y sacar fruto de sus viajes. Además, por lo visto, era un bastante mal administrador y bastante mal gobernante. Bueno, Colón es un típico italiano de su época. Más que italiano, no podemos hablar todavía de Italia quizá, es un típico genovés. Es un hombre cuyo objetivo en la vida es hacerse inmensamente rico y, si es posible, es hijo de un tejedor que a veces hace de tabernero, es decir, en fin, de una clase social muy baja, y él aspira, en un momento en que todavía no hay ascensor social, él aspira, sin embargo, a ser noble. Entonces, es decir, su vida está dirigida a la ambición de tener y la ambición de ser. Y él tiene la idea, que es una idea genial, tampoco es que sea muy original, pero es genial en él, de que para ir a la especiería, que es donde uno se puede hacer muy rico, en Oriente, uno en lugar de hacer la tradicional ruta de la seda, que pasaba desde China hasta las costas mediterráneas, y que eso ha existido desde la época de los romanos, en un momento en que eso es complicado, porque precisamente los nuevos pueblos no permiten que los cristianos comercien tanto por esa parte, en ese momento él piensa, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos, como la Tierra es redonda, cruzamos el océano y llegamos a las costas de Japón y de China, de Zipango y Catay, de las que había hablado maravillas, famoso, perdón, el Marco Polo, en El Millón, en su obra, ¿no? Entonces, esa es la idea que él tiene. Lo que pasa es que él ha hecho mal los cálculos. Él cree que la Tierra es más pequeña de lo que realmente es. Ha calculado mal. Y según sus cálculos, nunca hubiese podido llegar a las costas de China o de Japón. Pero, como América está por medio, pues entonces, perdón, Por favor. como América está por medio, se topa con América. Entonces, esa es la historia de Colón. Después era un hombre tremendamente intuitivo. Durante 2 siglos, los marinos, no solo españoles, sino portugueses, franceses, holandeses e ingleses, que tienen la misma idea de llegar a Oriente navegando desde Occidente, buscan lo que se llamaba genéricamente el paso. Es decir, ellos han topado con América. América, si miramos el mapa mundi, casi ocupa de polo a polo. Pero ellos están seguros de que tiene que haber un paso. Tiene que haber, por alguna parte, tiene que haber un paso que permita atravesar aquello para ir a donde realmente están las riquezas, que es en Oriente. Bueno, pues de todos esos marinos que exploran, el que más se acerca intuitivamente a encontrar el paso
Es decir, el que explora la costa de Panamá, que es el sitio donde hipotéticamente podía haber el paso. Realmente después con industria lo hemos hecho, ese paso, ¿no? Es Colón precisamente. Es decir, es un gran intuitivo. En sus obras de divulgación, en sus obras de historia, pone también de manifiesto, como se ve también en el Colón, el elemento de la suerte, del azar en muchas ocasiones. No sé, parece como que lo quiere destacar, ¿no? Sí, En el caso sí, de Colón sí. también es claro, se topa por casualidad con Sí, sí, América y parece que en efectivamente. algún momento él es consciente de que aquello no es lo que estaba buscando, no es el Japón, no son Sí, las sí. Indias o la India de las especias, pero no quiere reconocerlo porque va en contra de sus propios intereses. Entonces sigue manteniendo la Él tiene un ficción de que ha contrato, llegado claro. a destino. Según su contrato, a él le interesa es decir, que esa tierra nueva no sea tan nueva, ¿no? Por lo tanto, él se atiene, porque claro, él ya se da cuenta de que efectivamente eso es un mundo nuevo con el que ha topado, bueno, y que intenta, obviamente, él, siempre con la visión de lo económico, él dice, bueno, aquí no hay oro ni hay especias, pero hay gente y son mansos, usa esa palabra, ¿no? Los nativos son mansos, se puede explotar como esclavos. Entonces había ya un comercio muy intenso de esclavos con África en Europa, ¿no? Y lo que ocurre es que se topa con Isabel la Católica. Isabel la Católica dice, mis súbditos no se pueden esclavizar, son súbditos míos, lo mismo que los de Castilla. Hay, por compararlo un poco, estos primeros viajes a América era un poco como la exploración espacial, los primeros pasos también en la exploración espacial, un poco lanzarse al vacío a ver qué hay, y una vez que se encuentra, bueno, pues la gente se anima, ¿no? Porque al principio la gente no quería ir de viaje, no sabía lo que se iba a encontrar, y luego al final Claro, justamente, supongo que por las bellezas que se encuentran allí en América, allá hay colas prácticamente para subir en a los barcos. la segunda expedición hay bofetadas por meterse en los barcos. Pero claro, ya para entonces se sabía que las nativas, claro, el conocimiento era de unos pocos meses que habían estado allí, y que las nativas eran muy complacientes. Las nativas en esa inocencia que tenían adánica eran muy complacientes, entonces claro, pues, eso anima mucho a los marinos y a los que no son marinos, a los colonos, y les anima mucho a pasar allí, porque allí se van a encontrar, saben que hay un mundo nuevo, que ya no hay peligro, que es gente pacífica. Las primeras expediciones obviamente están hablando de los taínos, que son gente pacífica. Luego ya, cuando pisen el continente, ya se van a encontrar gente menos pacífica, ¿no? Como los aztecas, ¿no? Justamente, si nos hemos encontrado antes con Colón, que quizás en el libro aparece, iba a decir con una luz desfavorable, pero bueno, digamos, como tal como era, en cambio sí que nos encontramos con unas figuras mucho más ennoblecidas, a pesar de toda la polémica que siempre se ha creado alrededor de ellas, como son Hernán Cortés o Pizarro, los conquistadores de México y del Perú. Por lo menos en el aspecto militar o en el aspecto táctico sí que deslumbraban, o podríamos decir que eran mucho más avanzados. Claro, evidentemente. Tenemos siempre que tener en cuenta la ventaja que ellos combaten con caballos, con pólvora, y que tienen tácticas militares que las traen heredadas de toda la Reconquista, ¿no? Y combaten, pero claro, tampoco combaten con angelitos, contra angelitos, como se ha intentado decir, ¿no? Porque son tribus muy belicosas, como esta de lo que encuentran en México, y luego también culturalmente podemos decir que choca también la crueldad de que hagan guerra simplemente para capturar prisioneros, para sacrificarlos, abriéndoles el pecho para sacar el corazón palpitante. Son cosas que chocan mucho a los españoles. A ellos les parece que eso es una cultura brutal que no hay por qué respetarla, y entonces se imponen por las armas con un gran esfuerzo y con un gran mérito también, porque no, hay que decirlo, porque hay una cosa que no se suele tener en cuenta. Se dice, yo digo también en mi libro,
que la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Esto se puede explicar. Ni Cortés ni Pizarro hubiesen conquistado los imperios que conquistaron si no es porque la mayoría de los pueblos que lo apoyaban eran indios. Ellos llevaban indios a los que habían abusado los poderes dominantes y se alían con ellos para liberarse. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La conquista la hacen los indios, ayudando a los españoles. Y luego, ya en el siglo XIX, al principio del siglo XIX, ¿quién hace la independencia? Los criollos, descendientes de españoles, que quieren dejar de pagarle tributos a España, porque ellos dicen, nosotros somos ya una nación completamente desarrollada, tenemos universidades, tenemos monasterios, tenemos carreteras, lo tenemos todo, somos ricos y no hay por qué pagarle a esta gente que están abusando de nosotros y que no son nadie, ¿no? Así es que la independencia la hacen los españoles. En la obra también aparecen una serie de personajes secundarios que son de ficción y que van pasando justamente por esas aventuras. Un poco el hilo que nos va moviendo nos lleva desde Cuba a la conquista de México, a la conquista del Perú, y aquí supongo que es también un poco buscando el acercarse a la gente. O sea, las historias no quieren ser ese tomo académico del que hemos hablado, sino intentar hacer partícipe al lector, que vea que ellos también son parte de la historia o pudieron ser parte de la historia. ¿No es así? Sí, efectivamente. Yo me invento personajes que pueden estar en los distintos escenarios donde a mí me interesa que estén y al principio del libro los encuentran muy jovencitos y al final del libro son ya ancianos, claro, porque han pasado por todos los avatares que ha habido que pasar. Pero a mí me interesan esos personajes también porque explican o rompen tópicos. Y uno de los tópicos que se rompe es, siempre vemos en las estampas, siempre vemos a los españoles con unos petos estupendos, con morriones, es decir, perfectamente armados y tal. En cuanto llegaban allí 2 días, ya sabían que las armas europeas, la espada sí servía y el arcabuz también, ¿no? Pero las armas defensivas, las de los indios eran mejores. Entonces, en cuanto llegaban allí 2 días, se hacían de una camisa de esas, de algodón, con una especie de encalada que detenía mucho mejor la flecha y no se calentaba con el sol y era mucho mejor, ¿no? Entonces, el aspecto que tendrían los españoles veteranos allí es muy distinto a como nos lo imaginamos. Bueno, pues a mí me sirven, mis personajes menores me sirven para tener en cuenta estas cosas, ¿no? Y además, en ocasiones también les sirve para un poco, después de haber dado la vuelta al mundo por varios sitios, estos personajes vuelven a casa, que en muchas ocasiones es su propia casa, porque usted es de Arjona, de Jaén. Efectivamente, sí. Y en muchas de estas obras aparece, si no Arjona, aparece Jaén, elementos populares, la gente hablando, el retablo de la iglesia de Arjona, justamente. Claro, porque se da la circunstancia. Un indiano, lo hace un, sí, claro. Es que en mi pueblo existen 2 retablos en España hechos por indianos. Claro, normalmente nosotros vamos a América y encontramos allí monasterios, iglesias, etcétera, hechos por españoles. Pero de arte indiano en España es muy raro encontrar algo. Entonces, en mi pueblo hay un retablo que está hecho, pone incluso el nombre, ¿no? Tal Juan de algo, que era evidentemente, un artista venido de las Indias, seguramente de Perú, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hago que el último episodio, digamos, de mi libro sea un recuerdo de ese retablo, que aparece ahí fotografiado también, y del señor que vino a encargarlo. Y es un poco la idea de volver a unir o del regreso a casa. Claro, así se cierra el círculo. Se cierra el círculo. Fuimos allí y ahora de allí viene gente aquí. Pues aprovechamos esta figura, la de cerrar el círculo, aunque tendría que ser mucho más abierto porque habría muchas más obras para hablar, pero bueno, emplazamos a los lectores y a nuestros videntes, televidentes, espectadores, a que se animen, a que los lean los libros y así tengamos una nueva ocasión para poder hablar
con Juan Eslava. Solo una última pregunta, Juan. ¿Puedes avanzarnos en qué andas ahora, si es que tienes algún proyecto? Porque tú sacas más o menos 2 o 3 libros al año. El de este año ya está fuera, Bueno, ahora sí. Nos tocan por lo menos 1 o 2 más. Algún año he sacado hasta 3, pero es porque he sacado alguno que era ya activo, ¿no? Pero bueno, el próximo saldrá en noviembre, creo que en noviembre o en octubre, seguramente en octubre. Y será una especie de... todavía no tiene título, pero quizás sea el nazismo para escépticos o algo así, ¿no? Es decir, es un repaso un poco de lo que fue el nazismo, no de la Guerra Mundial, a la que ya le dediqué un libro, sino el nazismo en sí, como ideología, cómo eso se llevó al huerto a un pueblo considerado el más culto de la tierra, y sin embargo, pues comulgaron ya sabemos, con 4 payasos terribles, que fueron los dirigentes nazis. Bueno, pues a eso le dedico mi próximo libro, que está ya entregado y que saldrá en otoño. Pues estamos ávidos de poderlo tener ya, para poderlo leer y disfrutar, y animamos a todos los que nos estén viendo a eso, a que lean mucho, y que lean también mucho las obras de Juan Eslava. Juan Eslava, ha sido realmente un placer hablar con usted, ha sido un placer leer sus libros. La historia de la guerra civil, que no iba a gustar a nadie, a mí me ha gustado. Supongo que no soy el Muchas gracias. Muchas gracias. Y espero y supongo que a mucha otra gente también le gustará. De nuevo, muchísimas gracias, Juan. Un placer, y esperamos que pronto, a ver si realmente pasa todo esto, que también es historia lo que estamos viviendo. Sí, efectivamente. Podamos también tener un nuevo encuentro, esta vez ya presencial, cara a cara, en Estambul, esa ciudad que también dice que tanto le gusta y que tanto... Estaré encantado. Encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.